reunión de Kibbutz Galuyot, nuestro grupo de encuentro para el diálogo, básicamente entre judíos y cristianos, aunque pueden participar personas de otras confesiones. Preparé para la reunión de hoy un tema que en realidad requiere de toda una introducción, y por ese motivo es que prefiero la charla de hoy dividirla en dos partes. La primera parte tiene que ver más con cuál es la metodología legítima y consensuada para trabajar la segunda parte. El título se refiere a los Mesías, tal vez en el Nuevo Testamento, pero según una lectura, según la tradición interpretativa judía. Entonces, bueno, primero aclaremos. Yo me voy a inspirar más que nada, fundamentalmente, en este libro, Dos caminos, una redención, de Yoel Ben-Arieh, y básicamente en este libro, en su capítulo, creo que es sexto, Los Mesías de Israel en el Nuevo Testamento. Un capítulo que hasta ahora en este grupo hemos trabajado poco y que es muy interesante. En el libro, Yoel agradece a su maestra, la señora Edai Bat Rachel, de quien recibió la metodología, según dice él, para analizar las Sagradas Escrituras, y en el libro, especialmente, según dice al final del libro, este capítulo lo redactó en función del contenido conceptual que recibió de ella, además de la metodología. Así que este libro, como es tradicional en la tradición interpretativa judía, uno dice de quién lo leyó, de quién lo aprendió, que a su vez dice de quién lo aprendió. Esto forma parte de la tradición interpretativa judía. Así que yo digo, yo esto lo estoy estudiando, lo he leído en Yoel Ben-Arieh, quien dice que se lo escuchó a su maestra Edai Bat Rachel. Ahora bien, de lo que se trata es de una doctrina esotérica en el Nuevo Testamento. Es decir, de algo que no está dicho explícitamente por el texto del Nuevo Testamento. Y entonces corresponde, si vamos a hablar de una doctrina, digamos, escondida, corresponde una digresión, porque tradicionalmente la teología cristiana, la cristiandad en general, ha consensuado desde hace muchos siglos en que no hay mensajes esotéricos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es esto de venir a encontrar y analizar y estudiar un supuesto mensaje esotérico en el Nuevo Testamento? No corresponde. Bueno, no correspondería. Bueno, el punto es que aunque no haya, según la tradición cristiana, un mensaje esotérico, según la tradición interpretativa judía, puede haberlo en cualquier Sagrada Escritura. El punto clave es que para la tradición interpretativa judía, un mensaje esotérico nunca debe decir lo contrario de lo que dice el texto llano, sino que solo debe servir para profundizar la comprensión. En otras palabras, si el texto de la Biblia dice no matarás, no debe decir andá y matá, es la versión esotérica. Debe decir no matarás y luego ayudarnos a entender qué significa eso en profundidad. Y si a uno le sirve para entender, entonces vale. Si no, no. Eso significa esotérico en la tradición judía.
es simplemente algo más profundo, digamos, que la versión literal. Y que además sirve para resolver aparentes contradicciones en el texto. Esto es clave. Uno lee el texto y el texto explícito contiene cosas que no cierran. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, desde una perspectiva donde la coherencia está en un nivel más profundo. Ahí es cuando corresponde en la tradición judía interpretar. Ahí, en ese punto. Y de hecho en el texto del Nuevo Testamento hay un par de lugares donde, señalaré más adelante en la segunda mitad de esta charla, hay esas contradicciones que se podrían resolver con una interpretación. Pero primero les quiero contar un poco más de la tradición interpretativa judía. ¿A qué se debe que exista? Bien, cuando nosotros leemos un texto en castellano, tenemos vocales, consonantes, signos de puntuación, todo marcándonos qué es lo que debemos leer, sonido por sonido, letra por letra, palabra por palabra, y el significado está ahí. Pero resulta que el alfabeto hebreo tiene una particularidad. Primero, que se escribe sin vocales. Segundo, que así como estaba escrito en los rollos de la Torá, va todo seguido, sin puntuación. Si bien hay algunas letras que se ponen característicamente con una forma diferente al final de la palabra, lo que a veces permite identificar cuándo termina una palabra y empieza la próxima, son solamente 5 letras de todo el alfabeto, las que si están al final tienen una formita diferente que permite reconocer. Entonces, por un lado, lo que tenemos es una especie de sopa de letras dentro de la cual hay que reconocer el texto. Por otra parte, como si no fuera suficiente, las letras tienen valor numérico. Nosotros tenemos hoy los números arábigos, 1, 2, 3, 4, 9, pero en el alfabeto hebreo, Aleph vale 1, Beit vale 2, Gimel vale 3. Y entonces resulta que una palabra, si uno la lee, tiene un valor numérico. ¿Y cómo sé yo si el conjunto de letras que estoy leyendo es una palabra o es un número? El significado me lo da el análisis del contexto. Por lo tanto, desde el vamos para leer en hebreo, hay que interpretar el contexto y el sentido del texto para poder leerlo, mucho más que en la lectura en castellano. Y a esto se agregan otros problemas. Por ejemplo, que al no haber vocales, hay palabras escritas solamente con consonantes y que en realidad suenan idénticas. Por ejemplo, en castellano, vamos, vemos y vimos, las tres se escribirían igual si tuviéramos solamente consonantes. Ahora, ¿cómo sé cuál de las tres corresponde? Les doy un ejemplo concreto. Cuando Hashem le dice a Abraham que se vaya de la tierra de sus padres, le dice le dice Lej, que puede ser traducido como Lej, perdón, puede ser leído como Lej, o como Lej, Lejá, porque no hay vocales. La traducción en un caso, Lej sería andate, andate. En el otro caso, mucho más poético, filosóficamente profundo, es anda hacia vos mismo. No es lo mismo decir lej, andate, andate, que lej, lejá, anda hacia vos mismo. Pero la diferencia es una vocal que no está escrita. Entonces, ¿cómo sé cuál de las dos versiones quiso poner el autor que escribió eso? La tradición dice que el autor es Moshe. Y que Moshe enseñó verbalmente a los que los rodeaban cómo leer eso. Y entonces hay una tradición interpretativa, más allá de la lectura, que va de boca a oído, de maestro a discípulo, desde hace incontables generaciones. Que esa tradición sea impoluta y lineal de Moshe hasta nuestros días,
Admito que se puede discutir, para quienes la siguen es así, otros dirán no, nada que ver, inventaron interpretaciones en la Edad Media, puede ser, pero en todo caso hay una tradición oral sobre cómo interpretar el texto que es necesaria. Todo esto, escribiendo en alfabeto latino griego, no es necesario para entender el texto, en hebreo sí. Por eso la tradición interpretativa judía es tan importante, es parte integral del texto, y por eso en hebreo está tan claro que el que termina de escribir el texto es el lector mismo. Algo que en Occidente suena mucho más filosófico, aunque sigue siendo cierto. Pero en hebreo es la experiencia de la lectura. ¿Para qué les conté todo esto? Mire, bueno, después hay otro, perdón, tomé notas. Por ejemplo, la forma misma de las letras. Si yo escribo techo, si yo escribo casa, la palabra casa, ¿qué tiene que ver con una casa? Pero la letra Beit es un techito, una pared y un piso. La letra Lamed es la más alta de todas, la L. Un palito, arriba del palito tiene una cabecita. La Lamed es la letra que tiene que ver con limud, estudio, saber. Es la que está espiritualmente por encima de las otras. Ayin, el nombre de la letra Ayin, se escribe, es una letra que tiene como dos globitos oculares o dos circulitos con puntita unidos a dos raíces que desembocan en una raíz más profunda. Ayin en hebreo se dicen ojos. Los ojos son los Ayin. Y la letra Ayin parecen dos globos oculares unidos al nervio óptico. ¿Por qué les cuento esto? Porque además los dibujos de las letras aluden a significados. Y según me explicó días pasados un maestro, digamos, de tradición esotérica, los espacios entre las letras son los que más dicen. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, todo esto explica por qué es tan importante la tradición interpretativa para poder leer el Tanaj. ¿Y por qué no es tan importante, aparentemente, para leer el Nuevo Testamento? Visto desde la perspectiva judía. Visto desde la perspectiva cristiana, la historia es totalmente diferente, aunque confluye hacia el mismo resultado final. Y es lo siguiente, para los cristianos, obvio, el Antiguo Testamento, bueno, tiene que ver con la cultura judía, por lo tanto, para entenderlo, conviene escuchar a ver qué tienen para aportar los judíos, pero eso sí, como los judíos en realidad lo leen desde una postura doctrinaria de no creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y la Santísima Trinidad, en fin, éticamente es muy valorable respetar lo que dicen, pero doctrinariamente hay que tener cuidado, no hay que creer lo que dicen. Entonces, desde la perspectiva cristiana, el tema tiene más que ver con eludir los esoterismos para que no haya disputas sobre cuestiones doctrinales que se basen en interpretaciones raras, sean judaizantes o sean gnósticas, que es para combatir las posibles disputas por escuelas gnósticas que pretendían ser las dueñas de la única interpretación válida, aunque no fueran herederas de una milenaria tradición. Espero que me puedan seguir porque estoy tirando las ideas como vienen y por ahí las mando demasiado desordenadas. Bueno, entonces, en la tradición cristiana ahora, desde el Concilio Vaticano II, es válido el intercambio con la tradición interpretativa judía, sobre todo con respecto al Antiguo Testamento. Pero con respecto al Nuevo Testamento no tanto, porque cómo va desde una tradición que no reconoce la naturaleza divina de Jesús, la Santísima Trinidad y demás, alguien a poder interpretar correctamente el texto. Bueno, a eso se podría responder que
A eso se podría responder que, por un lado, los textos del Nuevo Testamento, si bien tal vez fueron escritos en griego, en hebreo, no sé, algunos así, otros así, pero fueron escritos por personas que no eran ajenas a la tradición interpretativa judía, por lo menos en su momento. Los que lo escribieron, San Pablo, no era ajeno a la tradición interpretativa judía. Supongo que los evangelistas, no conozco en detalle sus biografías, pero supongo por la época en la que escribieron que tampoco. Ya cuando se armó el canon, por ahí no pesaba tanto el contacto con la tradición interpretativa judía. Pero los textos, sí, fueron escritos por gente que conocía esa interpretación y muchas veces para gente que la conocía también. Entonces, por eso tendría algún sentido, pero queda el tema doctrinario. Y el tema doctrinario yo creo que en el especial contexto de este grupo de encuentro, donde tenemos la suerte de poder estudiar las ideas de Yoel Ben-Arie sobre la teología de los dos caminos, acá ese segundo motivo queda excluido, porque estamos hablando de quien nos puede ofrecer la tradición interpretativa judía sin negar la naturaleza mesiánica o incluso tal vez divina, no sé, habría que preguntarle, de Jesús. Entonces, que un judío que se considera a sí mismo plenamente judío, como lo eran Pablo, Pedro, si vamos al caso, y muchos otros en la historia, ¿no? Pero que entiende que Jesús sí es el Mesías, no para el pueblo judío, porque hay dos caminos, que es para los judíos y el que es para los cristianos. Pero que para los cristianos sí es el Mesías y le reconoce esa calidad. Ahí no nos queda tampoco el método, la objeción por cuestiones doctrinarias a aplicar la tradición interpretativa judía. Entonces, toda esta introducción tal vez resultó confusa porque el tema realmente es arduo, pero bueno, a mí me pareció necesario, porque si no, se puede invalidar. ¿Cómo vamos a aceptar una interpretación de un judío que no cree que Jesús es el Mesías? Les estoy citando un libro de un judío que sí cree que Jesús es el Mesías, para los cristianos. ¿Cómo vamos a aplicar una metodología ajena a la cultura contemporánea de Occidente? Porque los que escribieron estos textos no eran ajenos a la tradición interpretativa judía, que tiene su razón de ser, como les expliqué. Entonces, después de esta justificación, quiero ir de a poquito avanzando hacia el segundo tema, que es que aclaremos que enseñanzas esotéricas del lado judío de la divisoria de agua había entre los esenios, había entre los fariseos, hay y hubo entre los samaritanos, hay y hubo entre los judíos rabínicos, así que no hay ninguna duda que para la tradición interpretativa judía y para los discípulos de Jesús había una interpretación esotérica del Nuevo Testamento. Por ejemplo, de Orígenes tenemos uno de los grandes eruditos de comienzo de la cristiandad que dice que los evangelistas mantuvieron oculta la explicación que Jesús daba a la mayor parte de las parábolas. Estoy citando fragmentos de los cuales da la ubicación en su bibliografía y Yoel en su libro, ¿sí? Yo hago una introducción al tema. Después tenemos, por ejemplo, Clemente de Alejandría, que dice que sus maestros, los de Clemente, conservaron por transmisión de padre a hijo, como es en la tradición interpretativa judía, las verdaderas doctrinas confiadas por Jesús después de su resurrección
a Santiago el Justo, Juan y Pedro. Eh, entonces, bueno, como vimos, lo peligroso eran para el cristianismo temprano no tanto las gnosis, sino que las herejías, las disputas, las peleas. Pero en este grupo tenemos la suerte de tener un ámbito en el cual nos escuchamos unos a otros para aprender. Es decir, acá nadie viene a imponer una teoría queriendo tener la razón. Espero que lo que vengo a compartir con ustedes les interese y por ahí a alguien les sirva. Punto. Hasta ahí y nada más. ¿Mm? La Pontificia Comisión Bíblica, el otro día, ¿se acuerdan de esa hermosa clase que nos dio el profesor Pablo Furlotti? Explica todas estas objeciones a por qué no leer el Nuevo Testamento por cuestiones de cuidar la doctrina con el método interpretativo de la tradición judía. Eso está citado en el libro de Vidal también y bueno, acabo de explicarles mi argumentación a favor de que sí se haga. Ahora bien, el Nuevo Testamento informa de enseñanzas esotéricas dentro de la Iglesia naciente. Si bien es cierto que el cristianismo no ha desarrollado un esoterismo propio, sí aparecen insinuaciones, por ejemplo, en este fragmento de 1 Corintios 2, 6 a 8, donde San Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O si no, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, 4, capítulo 4, versículos 33, 34, no, perdón, Juan 16, 25 dice: estas cosas habló Jesús en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, dice Juan 16, 25. Y lo que dice Marcos es: con muchas parábolas les decía la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas, no les hablaba, aunque a sus discípulos en privado les declaraba todo. Marcos 4, 33, 34. Entonces, bueno, aquí culmina esta primer parte donde me gustaría invitarlos a que creo que va a coordinar generosamente el pastor Daniel Gaidú, a que conversen, y pido disculpas de haber tenido que mandar una grabación y no poder estar presente. Me encantaría escuchar esa conversación, la voy a escuchar después de la grabación. Los invito a charlar un poco sobre este primer planteo y luego voy a traer el tema de los Mesías en el Nuevo Testamento y cómo se lo puede abordar, cómo lo aborda Yoel Benarí en su libro, según la tradición interpretativa judía. Así que aquí me llamo silencio y hago una pausita. Bien, según lo que nos han indicado, tendríamos en este momento que poder estar participando con preguntas, con reacciones, pero como veo que Ángel está por ahí, si quiere hacer algún comentario o algo, está bien. Pero por lo demás, bueno, está claro el planteo que hizo Marcelo recién. ¿Qué reacción les produce? ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que quiera aportar algún pensamiento, algo diferente, algo que agregue a lo que Marcelo presentó? En lo que a mí respecta, bastante claro y bastante prudente lo que hemos escuchado y la verdad los felicito por esa capacidad que tiene y que nos bendice a todos, ¿no? Que estamos bien de acuerdo
digamos, somos una entelequia, una cosa medio rara, porque estamos de distintos puntos de vista, incluso eh, mm, con diferencias notables, y sin embargo estamos cada martes compartiendo, escuchándonos, respetándonos, y ahí hay un fruto bastante importante. Los escucho, espero tener después las atribuciones de administrador para poder proyectar el segundo video. Por eso, como vi a Ángel ahí recién, pensé que quizá él podría estar en condiciones de proyectarlo, pero si no, lo voy a hacer yo. Pero los escucho, nos escuchamos. Joel, ¿qué te pareció? Había una referencia muy importante a vos y a tu obra. Bueno, ya que están, no Ya que pensaba estamos. intervenir, pero bueno, está bien. Quiero recordar también que en el cristianismo existe una escuela cabalística, ¿no? De Joaquín de Fiore, este, y que también hace una interpretación, pretende hacer una interpretación esotérica del texto bíblico, del Nuevo Testamento en especial, ¿no? Este, con respecto a Pablo, él dice que, no, que él no se sale de nada de las escrituras y que está criado y se siente muy orgulloso de estar criado a los pies de Gamaliel, el sabio, el grande, ¿no? Ha estudiado, es decir, los padres lo mandaron a Jerusalén, a la Universidad Hebrea, que estudie con el principal maestro, ¿no? Sí, porque parece que una familia acomodada la de Pablo. Este, y bueno, y ahí estudió. Después hubo un cambio, no hubo un cambio, hubo un cambio. Encontró su vocación, como dicen algunos teólogos. Este, eh, con respecto a la parte esotérica, bueno, Jesús también lo dice, ya creo que lo mencionó Marcelo. A ustedes le hablo, a la gente le hablo en alegoría, ¿verdad? Y a ustedes les cuento de cuál interpretación. Así que hay siempre hay un grupo chico donde los maestros transmiten, digamos, el significado más profundo de las escrituras, ¿no? Eh, bueno, no quiero entrar más en, sería bueno escuchar también lo que piensan ustedes sobre lo que dijo Marcelo, ¿no? Bien. Gracias, Joel. Bueno, gracias. ¿Alguien más que quiere compartir algo? Hola, yo quería decir solamente que me encantaría haber aprendido en mi vida estos temas, pero que no estoy en condiciones de participar activamente como he tratado toda mi vida, sino que solamente puedo escuchar, porque cuando empezamos con hablar de estos temas con mi querido amigo Marcelo, yo le decía, es difícil que la gente acepte que hay que estudiar el origen de toda esta cuestión y mejor trabajemos desde el punto de vista de las relaciones humanas. Pero la derivación hace que yo haya estado equivocado, que hay que profundizar todas las dificultades que traen 2000 años de historia, pero que por suerte se ha conservado mucho mejor de lo que ha ocurrido con otras estructuras culturales. Así que no puedo aportar nada, solamente puedo decir que soy un ignorante, pero un Ujú. ignorante que aprende de sus maestros. Y aprender, aunque yo ya sea un anciano, nunca está de más. Siempre va a servir para
vivir mejor. De hecho, ya mi pertenencia a este grupo, que yo creía que no podía aportarme la cultura mucho más, me está aportando la vida, la vitalidad de poder compartir cosas de las cuales yo, si no soy medio ignorante, soy totalmente ignorante. Pero el raciocinio me queda para ver cómo han ido evolucionando los tiempos y para sentirme hermanado con ustedes. Yo pertenecía a una organización que se llamaba Blitz, o sea, que nos tratábamos como hermanos. Decíamos, el querido hermano quiere decir tal cosa, el querido hermano no dijo bien otra cosa, pero cada uno se levantaba, que si tenía algo para aportar, y decía, empezaba diciendo querido hermano. Y yo les digo a ustedes que ustedes son queridos hermanos. Muchas gracias. Hermanos en el deseo de no quedarse estancado en prejuicios. Muchísimas gracias y perdonen que no puedo aportar nada más que el hecho de que esto me ayuda a mí y supongo que a todos a entender a gente más sabia o algún rincón que quedó afuera. Mis abuelos sabían mucho, estudiaron toda la vida, mis tíos estudiaron toda la vida y tenían una gran capacidad de aplicarlo a la vida cotidiana. Y yo estoy acá con ustedes con mucho respeto. ¿Eh? Eso. Muchas gracias, Jaime. Querido hermano Jaime. No sé, supongo, pues yo no puedo hablar por los demás, pero en lo que a mí respecta, cada vez que te veo mirando tu carita ahí, atento a lo que se está diciendo en cada encuentro, digo, yo tengo que aprender de este hombre que puede aguantar callado tanto tiempo y es un rasgo de sabiduría. Volviendo al tema que presentó Marcelo, me gustaría preguntarle a Pedro si es que nadie quiere, si nadie ha pedido la palabra, por favor, si alguien pide, hágame con la mano algo por la duda que no lo distinga, sería terrible. Pero me gustaría preguntarle a Pedro, que ha estudiado este tema de la historia temprana del cristianismo, etcétera, con el tema del esoterismo, porque en mi comprensión, no sé si está correcta, el tema del esoterismo que había en las religiones esotéricas, herméticas de la antigüedad, el punto era que había como hay ahora, ¿no? Con algunos grupos esotéricos que esconden el conocimiento solamente para algunos elegidos o graduados de distintos niveles. Que el tema era que era como una verdad que era cuanto más profunda, cuanto más importante, más escondida, y que el cristianismo era al revés, era justamente Cristo en un esfuerzo de hacer entender las cosas más profundas a todo el mundo. Te escucho, Pedro, te escuchamos, perdón. Eh, bueno, voy a tratar de hacerlo breve, porque esto tiene que ver Sí. con lo que es hermenéutica y exégesis bíblica. Ujú, Bueno, agradezco a Marcelo que lo haya presentado. La vez pasada habíamos hablado de Pardés, que lo habíamos hablado con Joel. Es ujú. decir, presuponer que alguien que va a acercarse al texto bíblico, Tanaj y Nuevo Testamento, con una presunción de aplicar algo en uno y en el otro no, está desubicado. Desde ya. Lo otro que, si la palabra de Dios es tan hermética como para que solamente algunos entendidos la conozcan, es lo que la vez pasada, creo que el hermano de San Pablo estaba diciendo, hoy en día no es el magisterio de la iglesia el que tiene la interpretación del texto, sino todos. Y lo mismo pasa con el Antiguo Testamento.
Si uno comenzara a pensar en la forma de la escritura que sale después de la oralidad, desde los signos cuneiformes a la actualidad, otro alfabeto que tiene grafía y números es el alfabeto latino. Y en el mundo antiguo, muchos alfabetos tienen grafía, porque han comenzado con lo pictográfico, de ahí que la Aleph es la cabeza de un toro, que es comienzo, dominio, etcétera, etcétera. No voy a hablar de eso porque no está, pero creo que el hecho de que alguien no crea supuestamente, si se acerca al texto bíblico para hacer una interpretación y no cree en Jesús, no pueda estar leyendo el Nuevo Testamento, que es lo que Joel afirma realmente, que él afirma que el Mesías es para los cristianos. Y que si yo interpreto el Nuevo Testamento, no puede acceder al Antiguo Testamento. No es así. Desde ya, creo que tiene que ver con los métodos de interpretación, y hay muchos. Nosotros tendríamos que hablar desde el método de interpretación, ¿no? Del método histórico crítico, que la pontificia lo ha determinado, y hay todo un documento que se lo puede acercar, y creo que Pablo ha hablado de eso, pero también puedo leer las parábolas, yo las leo al estilo del Pardés. Por eso Jesús le dice que le va a hablar en parábolas. Y le habla a los que están en ese momento. Y cuando hablan de los contextos, hay que hablar de los contextos cercanos y de los contextos lejanos. El contexto cercano es en el mismo texto, los que está antes y después. Y el lejano en el contexto de todo el texto bíblico. ¿No? Lógicamente, esto no es para, yo no quiero hacer un debate de esto, simplemente decir que cuando yo leo la parábola del del grano de mostaza y le aplico el Pardés, bien puedo encontrar los 4 puntos que terminan en ese sot, que es como algo misterioso o algo explicativo, ¿no? Y puedo hacerle la aplicación. Yo creo que la interpretación es una, las aplicaciones pueden variar. Bien, ahora, esotérico, tal como lo decías, no son de cosas raras que algunos elegidos, iluminados, pueden descubrir. Porque la palabra esotérico significa precisamente no dicho cuando decíamos, es algo reservado. Ahora, si la palabra de Dios es reservado para algunos, no es lo que el texto, tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento, dice. La palabra de Dios es para todos, porque fue dado en lenguaje humano. Y lo que Dios quiere es que podamos comprender lo que nos quiere decir. Ahora, si es objetivo, es algo dicho una cosa que es tal vez impenetrable o de difícil acceso para la mente. Puede ser que me ayude a comprender la lectura. Ahora, tenemos entre los métodos, que son métodos de exégesis y métodos de eisegesis, tenemos los métodos que tienen que ver precisamente con el método hiperliteralista, el método profético, justo tengo algo aquí, el método alegórico místico, el método tipológico, ¿no? Es decir, hay un montón, el contexto histórico, ¿no? Y básicamente algo así como lo que tiene que ver con métodos diacrónicos, con métodos sincrónicos, con la crítica textual, con la crítica histórica, con la crítica literaria, con la crítica de las formas, con la crítica de la redacción, ¿no? Con la semiótica, con el análisis narrativo, porque en realidad, cuando yo leo el texto del Antiguo Testamento, aplico básicamente el principio que tienen el pueblo judío o hebreo para la interpretación y tratar de ver cómo lo interpretan para que yo pueda trabajar eso. Bien, y también lo puedo aplicar Correcto. lo puedo aplicar en el Nuevo Testamento. Es decir, que
hoy en día, los exégetas y aquellos que están trabajando con la interpretación del texto es amplio, amplio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Es decir, a mí no me condiciona porque el Antiguo Testamento la Biblia hebrea, para ser respetuoso, ¿no? Continúa en el Nuevo Testamento y la aplicación yo lo veo en conjunto. Y es lo que también está haciendo Joel. Por lo tanto, me alegra que cuando abrimos el texto, no es que como que Dios tiene guardadas cosas para algunos elegidos y otras no, sino que a través de su espíritu nos brinda el conocimiento de la palabra. Sí puedo decir, el famoso tema del 666 no es hebreo, porque está escrito en griego, y hablábamos de Nerón, pero en el Antiguo Testamento, cuando leemos en la Tanaj, la ofrenda que pide o que le van a dar a Salomón, habla también de un peso de 666. ¿Cuál es la interpretación en ese lugar? Por lo tanto, creo que bienvenido es cuando aplicamos con honestidad que queremos conocer la palabra de Dios, sin preconceptos, sin prejuicios y con una mente abierta guiados por el Espíritu. Muy bien, muchas Da, gracias, da Pedro. da para mucho más, pero bueno. Seguramente, Sí, que escúchame, seguramente. quería agregar esto. En los católicos Venga. tienen una forma de estudiar la lectio divina. Exactamente. Y la lectio divina tiene que ver también con el mensaje esotérico en la última instancia, ¿no? También tiene los 4 niveles que tiene Claro. Pardés. Yo estuve en algunas reuniones de lectio divina católica, pero bueno, quería recordar también eso, ¿no? De que a veces creemos que las tradiciones están muy separadas y no es tanto. No. Bien. Un ejemplo, Joel, para que compartamos los dos. Es cierto que las lecturas, el texto está escrito en un nivel de letra, sin vocales, todo corrido, y que previamente había que leerlo para darle sentido a la lectura. Uno de los temas famosos y que todos conocemos tiene que ver con el ladrón que está al costado del Señor Jesús, de Jesús. Si el texto está escrito todo así, no tiene comas, no es el que estamos leyendo ahora, que tiene versículos, capítulos y subtítulos. El famoso tema de discusiones, y le doy 2 ejemplos, cómo leerlo, es que cuando el ladrón le dice, acuérdate, ¿no? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, Jesús le dice, nosotros decimos de cierto, pero en realidad está escrito amén, 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 ¿no? amén, Por lego decirte, soy. hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy estarás conmigo en el paraíso, que viene la frase correcta, depende de donde pongo la coma, que yo quiero poner la coma en algún lugar, determino, sí, lo que estaba diciendo Marcelo, determinó doctrina. De cierto, te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, o de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, todo corrido, ¿no? Es decir, estas cuestiones son de cómo nos acercamos al texto y con qué bagaje y con qué intencionalidad. Por lo tanto, esto tiene que ver en parte a esa traducción. Cuando hablaba de misterio, Pablo va a decir después que el misterio está resuelto porque le aplica la palabra misterio a Jesús. Pero alguien que lo lea puede decir, bueno, no es esto, puede ser de una interpretación gnóstica, etcétera, etcétera. Es aceptable, es decir, es parte de la lectura que uno hace en ese sentido. Con todo Bien. respeto y cariño a todos los hermanos y hermanas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y primos. Muchas gracias, Pedro. Ahí Sergio Tomás está preguntando en el chat. No tenía coma, no tenía, por eso estoy diciendo que todo corrido. El texto, alguna vez hagan una lectura así. Las co- Tomen un texto del Antiguo Testamento, háganlo,
en castellano, sáquenle todos los puntos, todas las comas, una hoja sola, y désenla a alguien para que lo lea, y tomen una hoja del Nuevo Testamento, sáquenle todas las comas, todos los puntos, y désenlo a alguien para que lo lea, y se va a encontrar con dificultad, porque primero tiene que conocer la entonación y el tema. Eso, las comas y los puntos fueron del 1500 y algo, o 1600. No tenían los originales, y termino. No tenemos ningún autógrafo. A ver, hermanos, no tenemos ningún autógrafo. Todo lo que tenemos son manuscritos, muchos manuscritos, y ahí también hay todo un estudio con aparato crítico sobre los manuscritos, ¿no? Que en este último tiempo los de Nahamadi, Qumran, etcétera, han colaborado también en estas interpretaciones. Pero el autógrafo no está. Tenemos los más cercanos nada más. Bueno, Bueno, en este grupo, cada vez que alguien dice, y con esto termino, a veces pone punto y seguido, y a veces punto final. ¿Alguno quiere reaccionar a alguna otra cosita más? Porque tenemos todavía el otro Juan, videíto. Juan, Juan, sí, Juan, ahí. Abrí tu micrófono y Juan expone, Lima Juan, dice. con gusto, Lima dice. bienvenido. Juan Lima, ¿Se, se escucha? sí, 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 escucha. perfectamente. Eh, Entiendo que la consigna sería esoterismo sí o esoterismo no. ¿Sería así, algo así lo que se está planteando? No No, necesariamente, no en términos tan Ah, tajantes. Como una luz que quería Marcelo acotar sobre la forma judaica, digamos, de interpretar. ujú. En ese sentido, mi aporte es la fe cristiana se sustenta en poniendo como sinónimo esoterismo secreto o misterio, se sustenta en el gran misterio de la gracia, incomprensible y sin ser secreto, digamos. Ahí estuve revisando el tema de lo que significa la palabra o el origen la etimología este, de la palabra esoterismo y viene del interior, digamos, es algo que viene del interior. En ese sentido, yo creo que para purificar un tema del uso o de la adopción de esoterismo, tendríamos que revisar, digamos, la fuente y el propósito de por qué entraríamos en esa búsqueda del secreto o la develación del misterio. En ese sentido, la fuente y la razón y el propósito siempre debería estar centrado en en el Altísimo y con el propósito de calibrar o develar o sacar el velo de lo que no se puede ver con total claridad, ¿no? Entonces, eh, atendiendo que ese tema del esoterismo, su respuesta está en el ser interno, o sea, es a partir del interior, ya profundizando un poquito más, del interior de lo que sería lo más puro que tenemos como ser, que es el espíritu. Y por supuesto, si vamos a buscar la revelación o el rema, es a partir de la iluminación del Espíritu Santo, en unión con nuestro espíritu. Ahí este, habría que ver los dos tipos de conocimiento que al leer las escrituras o al realizar teología debemos tener, ¿no? Que es el conocimiento rema y es el conocimiento logo. En el conocimiento rema, el secreto o el misterio estaría relacionado con una correcta interpretación a través de las reglas que corresponden.
y lo que es el rema, una, que es una revelación, que es lo más cercano o lo más puro, que cuando es dado Dios. Por ejemplo, Apocalipsis es un rema total, que comienza justamente cuando Juan dice, estando en el Espíritu, este, es a través de eh, una, una razón de voluntad de Dios. Siempre en la boca, O ¿no? sea, el rema no Sí, vendría sí. totalmente por, Uno, no sí. vendría totalmente por una Tenemos uno cuestión menos. de Sí, yo voy a buscar un secreto, sino es principalmente y en gran porcentaje Dios es el que puede, este, esos benditos, grandes, infinitos misterios. Yo puedo ser, ¿cómo se llama? Receptor de eso a través de, más que la búsqueda técnica desde lo de afuera, la entrega desde el ser interior, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Juan. Y me parece, me evocan tus palabras, que hay también un tema ligado en el conocimiento, especialmente de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, y el poder, guarda con eso. Yo tengo como pastor una preocupación con eso porque también se nos vende, me refiero a nuestro ambiente evangélico con preocupación, esa gente que tiene justamente como si tuvieran una revelación de la cual ellos son dueños y les da poder espiritual, como como eh, las profecías en Delfos, y que a través de un vocabulario así muy misterioso eh, su- eh, representan una superioridad espiritual que les da poder, como el brujo de la tribu en pueblos más primitivos. Y el punto con la revelación de Dios es en la vista objetiva de la palabra de Dios, de la Biblia, aún El, el- de, ahí, solamente perdón, sí, agrego esto, decime, el antídoto para eso es el logos, el conocimiento logos. claro, pero te digo, también hay todo un desarrollo de eso como para justificar eh, el poder que tiene uno cuando tiene más estudio o más visión espiritual que los otros. Y eso es extremadamente peligroso para mí a los efectos del mensaje de la Biblia, que en el fondo no tiene el propósito de privilegiar a algunos para darles poder sobre los demás, sino que el que más sabe es el que más complicado está. Y es muy evidente en la Biblia esto, que el que conoce está más complicado que el que no conoció. Y es una parte de la teología de la salvación que me parece muy importante. Miren, a esta altura, no sé si alguien más quiere hacer otro aporte en este momento, porque tenemos que ver el otro videíto más corto de Marcelo, donde él va a hablar de las menciones, según él, de otros Mesías en el Nuevo Testamento, que pueden aclarar un poquitito lo que él quería decir. ¿Qué les parece? Sergio Tomás quiere decir algo también. Levantó la Ah, mano. perdón, no lo vi. Sergio, por favor, abrí tu micrófono y decile nomás. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Yo disculpen, he llegado una media hora tarde, así que no, la verdad que recién ahora estoy pescando más o menos de qué venía la charla, así que no quiero decir mucho tampoco porque no sé bien de qué estaban hablando, pero sobre esto último, y un poco siguiendo el razonamiento de Juan. Eh, bueno, ahora va a salir, creo que el mes que viene, una película que se llama Apocalipsis, ¿no? Que es la película de Apocalipsis de San Juan. Respecto a eso me acordé, se las recomiendo porque parece que está buena. Eh, yo reflexionaba sobre eso, ¿no? Yo decía Juan, que estuvo con Jesús, que lo siguió, que vivió con él, bueno, todo lo que sabemos de Juan, que en su momento habla de que era el discípulo preferido, ¿no? O predilecto, o querido. Y,
Y fíjense que en el Apocalipsis, cuando se le presenta el Señor, él cae de cara al suelo. Y él lo conocía supuestamente. Entonces yo digo, a veces, yo no digo que el estudio de las cosas y de la palabra no sea importante, es fundamental, pero digo, si no tendríamos que pensar un poco también, o al menos yo pienso, como dice Juan, que lo que nos inspira el espíritu también es valioso, porque fíjense que quiero decir que si yo tengo el conocimiento personal de Jesús, de haber comido con él, predicado con él, etcétera, y de pronto se me presenta de otra forma que no estaba en mis planes, porque a Juan se le presenta de un modo que no estaba en sus planes, y él prácticamente cae desmayado. Entonces, si hay una parte de Dios que no está revelada, y si hay muchos misterios, hay un montón de misterios. La iglesia nuestra misma no interpretaba igual en el siglo V que ahora, ¿verdad? Entonces, eh, pienso yo que con esto quiero decir que sí hay una buena parte de misterio, gracias a Dios, porque si tuviéramos la revelación completa, a lo mejor no nos interesaría tanto. Bueno, eso nada más quería aportar. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguna otra cosa o escuchamos el videíto? Si es que lo puedo proyectar, porque no sé si tengo la autorización. Ahora ya nos vamos a enterar enseguida nomás. ¿Algún comentario más quiere agregar alguien? Porque después de este videíto vamos a volver a seguir dialogando, si les parece. Pongo el videíto si puedo. ¿Les parece? Vamos con el videíto. Espero poder compartir. Espero poder compartir. Esto no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Discúlpenme, por favor, en este ratito que yo no tengo experiencia en esto. Bien. Mientras trata, bueno, no, nada, ya está listo. A ver si tuvimos. ¿Ustedes están viendo ahí algo? Bien. Pero no tiene sonido, Daniel, Caramba. porque lo tenés que poner con sonido. Cuando antes de darle, tenés que habilitarle el sonido. Mm, Dejo de compartir y vuelvo para atrás. ¿Dónde decís que hay que habilitar el audio? Primero lo tenés que tener bajado, lo tenés que tener bajado. Es un video de YouTube. Sí, lo tenés abierto abajo. Lo tenés abierto y minimizado. Sí, acá está. Bueno, cuando le das compartir, en la pantalla de compartir aparece en un lugar un cuadradito que dice sonido. Ahí te hago caso. Compartir sonido. El que, Exactamente. el que sabe, sabe, y el que Sí, no, es una cuestión de metodología y del no, pardés. no. Es una cuestión de Esotérico, es algo esotérico. esotérico. Es algo Sí, esotérico, totalmente, sí. exactamente. Vamos a probar de vuelta, a ver si está. De esto del método Ahora interpretativo y sí. demás, así que ¿Viste? Eureka, eureka. Eureka, es eureka. un grupito. Vestite que estás desnudo. El Perdón, tema Marcelo. de quién es el Mesías o un Mesías, ya ahí, si es el Mesías o es un Mesías, ya es un tema. Digamos quién es el Mesías por ahora. Según el Antiguo Testamento y según el Tanaj,
dos textos muy cercanitos, hermanos gemelos. Miren, cuando el rey de Persia elimina el imperio babilonio, lo destruye, y permite que los judíos que quieran vuelvan a su tierra santa y refunden su paisito, Judá, y retornan de Babilonia algunos, con Esdras y con Nehemías, y realmente de Babilonia, del exilio, traen mucho de lo que luego va a ser la cultura judía propiamente dicha. A ese rey persa que les dice, vuelvan a Tierra Santa, y si quieren reconstruir el templo, no solo doy permiso, ayudo, financio una parte, ustedes pongan la mano de obra. En el texto del Tanaj se lo denomina Moshiach, Mesías. ¿Por qué? No es el gran Mesías escatológico de toda la humanidad, pero está cumpliendo una función mesiánica. Para la lectura cristiana hoy en día, el Mesías, porque la tradición interpretativa cristiana así lo dice, el Mesías es Jesús, y punto. Pero desde la perspectiva judaica, hay más bien una función mesiánica, que a lo largo de la historia la van cumpliendo diferentes personas. Incluso llega hasta el punto de que el moderno Estado de Israel, que fue fundado en un comienzo, más que nada por judíos laicos, socialistas de origen europeo, muchas veces seculares, no creyentes, para los cuales su identidad judía tenía algo que ver con la religión, pero con que la religión era básicamente una cosa de un pasado medieval, eran herederos de la tradición que los quería hacer ciudadanos de un país propio. Ya estaba. Esos sionistas, algunos de ellos decían que el Mesías era negro, porque ellos estaban construyendo o reconstruyendo el Estado de Israel y permitiendo que los judíos vuelvan a su tierra, como alguna vez hizo el rey de Persia. Y como es la creencia de los religiosos, que en aquel primer momento eran antisionistas, después con el curso de las décadas fueron cambiando de rumbo, ¿no? Pero al principio los religiosos en serio, los tradicionalistas, la mayoría, había excepciones, por ejemplo, había Rav Kook, por nombrar a alguien muy importante, había gente muy practicante y muy creyente que estaban de acuerdo con el sionismo. Pero la mayoría de los creyentes no. Entonces, paradójicamente, había judíos laicos seculares que decían que ellos eran el Mesías. Ahora bien, les quiero contar más en el Nuevo Testamento. Esto para que vean ustedes en el Tanaj y en la cultura popular judía qué significa Mesías. Y como el Nuevo Testamento fue escrito, como dije antes, por gente no ajena a la tradición interpretativa judía, y para lectores no totalmente enajenados tampoco de la tradición judía, sería lógico pensar que tal vez para los autores del Nuevo Testamento estas cosas que acabo de decir estuvieran flotando en el aire. Entonces, por ejemplo, Mateo 11:11 dice, de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Y Pablo, en Gálatas 4:4, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahora bien, en el año 180, cuando se fijó el canon de las Sagradas Escrituras, conocían estas dos enseñanzas, que de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, dice Mateo.
y que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, dice Pablo. Pero si ambas son ciertas y ambas son parte de las Sagradas Escrituras, ¿qué pasó? Quiere decir entonces que Juan es superior a Jesús. ¿O son contradictorias entre sí de algún modo estas dos enseñanzas? Acá tenemos la clase de conflicto que la tradición interpretativa judía busca dilucidar para entenderlo en mayor profundidad y así iluminarlo de modo que se vuelva coherente y comprensible. Otro ejemplo. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Pero San Pablo en Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo. Ahora bien, si la ley y los profetas eran hasta Juan, y el final de la ley, el fin de la ley es Cristo, entonces Juan el Bautista es Cristo. Les doy otro texto. La palabra, esto es de Juan 1, 11, 14. La palabra vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que la recibieron, y resalto, enfatizo, a todos, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales en plural, no uno, no nacieron de sangre, ni deseo de carne, ni de un varón, sino de Dios. Juan 1, 11, 14. Este texto, ya en la época de Tertuliano, fue motivo de grandes discusiones, pero todos los antiguos originales en griego coinciden en decir en plural, los cuales nacieron. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay varios hijos de Dios y no de la carne? Por otra parte, si todos somos sus hijos, si ese fuera el argumento, si ya somos todos sus hijos, quienes son ya sus hijos, no pueden recibir el poder de hacerse hijos suyos, porque ya lo son. Y entonces, según la tradición judía, Adán es hijo de Dios. No tuvo madre, no fue hijo de sexo. Eva también, y algún otro más. Bueno, ¿cómo se resuelven todos estos problemas del Nuevo Testamento? Yo no tengo la respuesta. Yoel Ben-Arié propone una. Y es que enseña él, siguiendo a su maestra, que en la tradición judía algunos hablan de dos Mesías diferentes, o mejor dicho, dos maneras de expresarse la función mesiánica. Una es la del Mesías Ben David, el que juzga a los pueblos. Otra es la del Mesías Ben Yosef, que es el sacrificado. Es un poco como, esto es mío, no de Yoel, como los dos cabritos en día de Yom Kippur, la liturgia que está en el Tanaj, en el Antiguo Testamento narrada. Un cabrito se sacrifica y al otro le atan una cinta roja y lo sueltan para que vaya a la intemperie, a los páramos y lleve el perdón de Dios a los confines del mundo. Bueno, ese es el que va para Azazel. Ahora bien, Jesús se identifica con el sacrificado. Él dice: vosotros juzgaréis según la carne, yo no juzgaré a nadie. Juan 8:15. Bueno, según interpreta y enseña Yoel, son muchos los hijos de Israel cuyas almas forman parte del alma del Mesías. ¿En base a quién lo dice Yoel? Por ejemplo, el rabí Hillel Shklover, discípulo del Gaón de Vilna, dice
que enseña que la palabra, el nombre de Jesús, Yehoshua, quiere decir redención de Dios. Y el Gaón de Vilna, un personaje importantísimo en la historia de la tradición interpretativa judía, un Santo Tomás de Aquino, más o menos, para que se haga una idea, un equivalente, enseñaba que Jesús fue en su momento histórico al que le tocó ser el Mesías hijo de José. En la historia de la redención, los dos Mesías cumplen sus misiones a través de distintos personajes. Les doy un ejemplo más final y la corto acá. Cuando se afirma que el Cristo fue el primero en ser levantado de entre los muertos, como dice Hechos 26, no me acuerdo si 23 o 33, perdón, no dice los tres. Eso no puede referirse a Jesús, ya que Lázaro fue levantado antes que él. ¿Esto qué quiere decir? Si el Cristo es el primero en ser levantado de entre los muertos, según dice Hechos, ¿quiere decir que Lázaro es el Mesías? ¿El único? ¿O que hay más de un Mesías? Los discípulos de Jesús dijeron en ocasión de la muerte de Lázaro, viendo lo terriblemente entristecido que estaba Lázaro, un hombre puede entristecerse por la muerte de un amigo, pero claro, sus discípulos decir, como dijeron, que querrían, vamos también nosotros para que muramos con él, como dicen según Juan 11:16. ¿Por qué querrían morir con un amigo de su Maestro Jesús? A menos que ese amigo representase o fuese en ese momento el Mesías. Bien, ¿quiénes son entonces los Mesías o quién es el Mesías en el Nuevo Testamento? Les propongo algo. Ayúdenme, lean en el libro Dos Caminos, una Redención, el capítulo 6, páginas 127 a 164, sobre todo las últimas 5 páginas, y sigámoslo charlando. Gracias. Gracias por su atención y disculpen que no estuve personalmente, pero tenía muchas ganas de compartir con la gente de la sinagoga del Amrotacol los 30 años del grupo de encuentro de mujeres judías y cristianas. Tenía ganas de ir personalmente y desearles felicidades y otros 30 más por lo menos. Gracias, hasta el martes. Bien, gracias Marcelo. Cuando escuche esta grabación, si hay alguna reacción, algún comentario, algo que quieran aportar. Ahora estamos en el momento de este segundo momento, cuando él aclara ese tema de que para él significa que haya otros, sugiere la idea de que haya otros Mesías que no sean solamente el Jesús cristiano, ¿no? El Cristo. ¿Qué les parece? Quiero recordar de que la palabra Mesías, Mashiach, Mashua. viene de ser el ungido, ¿no? Significa ser ungido. Se ungía a los reyes nuevos, por ejemplo. Se ungió a Saúl. Después se ungió a David. A Salomón no, porque era hijo de David. Pero en general, la palabra Mesías o Mashiach, hay un líder militar Mashiach Milhamá, dice, ¿no? De la tradición judía, como se llama, ungido para la guerra. Pero eso es un tema aparte. Pero la palabra Mesías viene de la unción. Así que, ojo, yo no digo que Jesús no es Mesías. Digo que el tema del Mesías es un tema más complejo en el Nuevo Testamento. Creo que está escrito más o menos, hay un capítulo creo que tengo sobre el tema ese. Que algún día podríamos tratarlo y podríamos dialogar sobre eso. No digo que tenga razón, está puesto para el diálogo.
está puesto para ver, es una interpretación. Ahora, Muy bien. ¿cuáles son las interpretaciones más cercanas, digamos, a la verdad? La tiene Dios, ya vendrá algún día que nos será revelada, pero lo más cercano es la que es más coherente con todo el resto del texto, nada más. Entonces, mi esfuerzo era llegar a proponer algo que sea más coherente que lo que hay hasta ahora. No sé si lo he logrado. En eso tenemos que discutir, tenemos que charlar. Pero esas son las proposiciones. Este, eh, lo que sí, con la tradición judía, y ya dijimos una vez, que le conté de que divide de la salida de Adán del paraíso, que fue echado a este mundo, digamos, son 6.000 años. Que dicen 2.000 años que son primeros 2.000 años son de caos, los segundos 2.000 años son los días de la ley, y después, hace 2.000 años, comienzan los 2.000 años de los días del Mesías hasta el día de hoy. Y Jesús aparece justamente en esa época. Pues estoy dando argumentos, quizá para cristianos, quizá para judíos, pero para aclarar, porque los que escribieron el Nuevo Testamento sabían todas estas cosas. Este, eh, eh, bueno, no quiero meterme más, pero el tema no es tan simple, ¿no? Si alguien tiene alguna otra opinión o charlar sobre esto, con muchísimo gusto. Muy bien, gracias. Obviamente, dentro del lado cristiano, vamos a pensar que Cristo era Dios hecho hombre y que eso es la razón por la cual es único, aunque el nombre, como otros nombres dados, por ejemplo, que a Dios como Padre, se refiere a Dios como Padre, no como uno de los padres que somos nosotros, sino como un Padre único e irrepetible. Pero ahí está Sergio Tomás, la manito levantada, amarillita. Tu manito amarillita de oriental debe ser. ¿Querés hacer un aporte? Por favor, Sergio, abrí tu micro. Ahí está. Sí, Habla, por eh, favor. bueno, el hermano que se ha ido recién, que hablaba de los contextos, ¿no? Y me pregunto si puedo aportar, mientras estábamos diciendo todo esto, ¿qué decía el contexto de quién era Cristo? ¿Y qué decía él quién era? ¿Y qué decía Juan quién era Cristo? Hasta donde yo sé, Juan decía claramente quién era el Cristo. Jesús ha dicho que él era el Cristo. Pedro dijo que él era el Cristo y Jesús le dice que es el Padre el que le ha hecho decir eso. Entonces creo que tanto desde la primera persona, digamos, de Cristo que dice yo soy el Mesías, hasta Juan, su primo, que le dice a sus discípulos, él es el Mesías, hasta sus propios discípulos que le dicen, tú eres el Mesías. Bueno, me parece que, por lo menos para mí, bueno, soy cristiano, católico, eh, es suficiente para pensar que el Mesías, porque si no, no le creo a Cristo. No tendría, porque Cristo ha dicho yo soy el Mesías. Entonces no puedo ser cristiano. Si yo no creo que Cristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, por decirlo más, en una forma más apropiada, y no puedo ser cristiano, porque como dice el amigo Daniel, el hermano querido Daniel, como dice Jaime, Jaime, no, hermana. y no puedo ser cristiano, porque es el principio de nuestra fe, como vos has dicho, el Hijo de Dios que ha venido a la tierra. Y con respecto al otro hermano, Marcelo, que él dice que hace ahí digamos, iguala, digamos, en cuanto a la... Yo creo que hay un tema de realezas también, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando Jesús habla de los hijos del hombre, que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios porque somos criaturas, a él que es el ungido, el elegido. Eso para nosotros los cristianos está claro, o sea,
no requiere mucha explicación, está bien clarito. Pero bueno, esos son los aportes que puedo hacer. Muchas gracias, Sergio. Perdón, Y ya vos- yo quiero una frasecita acá sale eh, que- entrecortado, Joel, por ah, lo menos perdón, a mí. perdón, ahí está mejor. Cuando me A alejo ver, cuando me alejo la computadora, ¿no? no, no Ahí, cambia mucho. ¿Ustedes lo escuchan mejor? Bien. sí. Dale, Este, dale, procede, sí, sí, está no, bien. no, no. En Éxodo 7:1 dice, Dios dijo a Moisés, mira, he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, ¿no? Es decir, eh, en hebreo es Elohim, ¿no? Este, eh, es decir, que el tema este no es tan simple. Tenemos un antecedente ya en el Antiguo Testamento de que Dios lo hace Dios a un ser humano, ¿no? Pero es un tema para dialogar. Quiero que me entiendan, no disminuyo la condición de Jesús como hijo de Dios y como Mesías para nada. Simplemente estoy diciendo que el tema, para comprenderlo mejor, tenemos que no dejar de considerar otras partes de las Sagradas Escrituras, de los dos testamentos. Correcto. Muy bien, Joel. Sí, sí, se entiende eso. No estamos discutiendo, no nos Por queremos eso, convencer mutuamente de nada. Me parece que habría que agregar algo cuando Sergio estaba hablando, el hermano Sergio. Vamos a seguir a Jaime en eso. Somos hermanos que estamos Querido dialogando. hermano, ¿sí? querido Querido, hermano. perdón, sí, querido hermano Sergio. Y estamos en lo mismo, somos realmente hermanos y no. Bueno, quería, cuando vos dijiste, usaste la palabra Cristo muy seguido y del lado judío estuvieron usando Mesías más seguido. Es lo Y mismo. es, en el Nuevo Testamento aparece la palabra Christos en griego. Es una palabra que implica que ese contexto eh, choca con el ambiente greco-romano contemporáneo del Nuevo Testamento y entonces empieza a aparecer el nombre de Jesús, Yeshua, ligado a Christos, y por eso hay textos que dicen la palabra Jesucristo, que nunca fue el nombre propio de Jesús, pero sí está directamente relacionado con su función teológica, que por supuesto no nos vamos a estar tratando de convencer mutuamente con esto, pero que es una cosa textual que vale la pena decir, y es cierto lo que dice Joel, que este es un tema que merece que nosotros conozcamos todos los puntos de vista y las aclaraciones lingüísticas que nos ponen en contexto con el sentido de esas palabras. No sé si alguien quiere tener algún otro concepto más, si no son las 8, podríamos bien ir a tomar la sopa y estar contentos como hermanos que se han juntado hoy. ¿Alguien quiere hacer un comentario final? Sergio, Hoy estoy muy chao. parlanchín. Estoy muy Dale, parlanchín. dale, dale que es Que no, esto gratis. es un chisme, es un chisme, es un chisme. Dale. Ustedes saben, bueno, yo él sabe, en algún momento le he contado que yo tenía una etapa de ateísmo, de búsqueda en el budismo, en el hinduismo, bueno, etcétera. Yo más que vos. Este, Yo era exacto. marxista. Este, Hasta me fui a buscar un cacique de esto de por acá, a ver cómo andaba la religión de los valles. Bueno, finalmente volví a mi iglesia creo que por obra del Espíritu, porque no ha sido por mí. Pero bueno, cuando estaba con los hinduistas, yo leía los textos de ellos y acuérdense que yo venía de ser ateo. Y yo leía los textos de ellos y todo me remitía a Jesús. Fíjense ustedes lo curioso. Y ya me estaba molestando la cosa. Entonces hablé con el muchacho que estaba ahí ellos tenían un templo. Y él me preguntaba, ¿y cómo vas con la lectura? Y yo le digo, mira, bien, pero te tengo que confesar algo, le digo, porque no puedo ser un mentiroso. Yo leo esto que me das vos y todo me remite a Jesús, le digo.
Y él me dice, mira, quédate tranquilo, porque nosotros tenemos la sospecha de que Krishna, él me dice que en el idioma, que no me acuerdo si es sánscrito, no sé cuál es el que hablan ellos, no hay Sánscrito. masculino y Bueno, femenino. uno. No hay femenino y masculino. Entonces puede ser Krishna o Cristo. Exacto. Entonces, me dice, nosotros tenemos alguna sospecha que el Cristo de ustedes es el mismo que se nos manifestó a nosotros en la India. Así que quédate tranquilo porque puede ser. Fíjense ustedes, a mí me ha sorprendido tremendamente porque es una religión totalmente distinta, totalmente distinta. Sin embargo, había algo ahí entre líneas que a mí me remitía a Jesús. Y él me confirmó contándome eso, que ellos, había una línea de ellos que les pasaba lo mismo. Bueno, ahí yo dejé de le dije que no podía seguir, obviamente, porque era una falta de respeto hacia ellos, todo bien, gente muy buena. Y bueno, después de un tiempo empecé a acercarme de nuevo a mi iglesia, pero les dejo, ¿no? Como curiosidad más que nada, eh, raro, misterioso. Mm. A veces Bueno, a gracias. veces hay que irse para volver, ¿no? El hijo pródigo, Claro. el hermano, Mm, a veces hay que correcto. Exacto, salirse y para después volver, ¿no? Cuando ve exacto. que la casa del padre es mucho mejor que para afuera. Exacto, Correcto. pero además he tenido la suerte, Joel, de encontrarme con una persona sincera que me ha dicho, anda tranquilo Sí, perfecto, porque, ¿no? Son gente, sí, sí, claro, sí, sí, Bueno, sí, sí. Joel mencionó hace un ratito nomás el tema de Adán y Eva. Tenemos un fondo común, tenemos un origen común. Así que eso nos tiene que, las vueltas que demos, pero en algún momento tenemos que también volver a esa raíz. bueno, la Bueno, descendencia en el Evangelio, la descendencia de Jesús, que viene del rey David para nosotros, ¿no? y pero siguiendo para atrás, vamos a caer en Adán y Eva. Con los indios, los chinos, todos los demás. Entonces hay que Claro, ver. Quizás, claro. bueno. Mm. ¿Por qué, no? Eso, por eso otra historia. Bueno, ¿Dejamos por hoy sí, o sí, sí. parezco muy apurado por terminar? No, 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 perfecto. Discúlpeme porque yo no conozco mucho Eh, no he tenido muchos años de Zoom, muy nula experiencia en Zoom, por eso los errores. Perdonen y bien, gracias bien. por la ayuda que me han dado. Gracias a usted. Em, la- Gracias a vos. Joel, ¿querés hacer una plegaria de cierre? Mm, prefiero que Sinceramente, haya otro, porque soy medio, tengo que pensarlo mucho, entonces así que no, prefiero, no. bueno, oro yo, listo. Bien, bien, bien. A mí se me complica. Oro yo, Perfecto. pero entonces, ojo cuando digan amén, ahí va a ser el asunto. Ha sido No, un muy bien. gusto estar juntos esta noche otra vez. Espero que todos hayamos compartido con alegría y gusto esto y recordamos también la experiencia de las hermanas que están allá. Este, Después de tantos años, che, un grupo de unidad como que eso es una bendición. Por eso, Padre Celestial, queremos bendecirte y darte gracias porque vos nos juntás y hay diferencias entre nosotros, y no las queremos ni negar ni nada. Queremos simplemente aceptarlas así están, pero que en el fondo tenemos un vínculo fortísimo de unidad en vos. Sos nuestra ancla que nos tiene fijados ahí en el cielo, en tu presencia. Te damos gracias por el encuentro de hoy. Te pedimos perdón si hemos excedido nuestras libertades y la capacidad de amor hacia los otros. Perdónanos, Señor, síguenos hablando y ayudándonos a entendernos unos a otros. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Yo quería, Sí, discúlpeme un sí, dale, segundo, porque dale, dale, dale. estamos ahora terminó estamos en medio de las celebraciones de las fiestas judías Bien. y en Yom Kippur lo hacemos de corazón. Y ahora también, la vez pasada no me salió, ¿no? No, no.
pido perdón por todas las cosas que puede haberles hecho a ustedes, o decir cosas que haya ofendido, que haya, no sé, no fue mi intención. Así que en ese sentido trato de también cumplir con con ese pedido de la tradición nuestra de sinceramente lo hago. De corazón lo digo. Y si por ahí yo dije algo que no estaba bien o se sintieron incómodos, se sintieron mal, a- pido disculpas por todo eso. No era mi intención. Mi intención era aportar a la unidad y no a la separación. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por eso. Creo que todos estamos en común sentimiento de paz, shalom entre todos nosotros. Muy bien. chao. Amén. Hasta el martes. Hasta el martes. Ahí está.